Hola, mi nombre es Salvador Vega y este es un proyecto de la materia de electromagnetismo. Mi nombre es José Valles Muñoz y el proyecto es titulado Bobina de Tesla. Mi nombre es César Velasco y nosotros somos de la carrera de mecatrónica. Soy Giovanna Bota y estamos cursando el tercer semestre. Problema: ¿cómo se comportan los campos electromagnéticos en la vida real? El objetivo de nuestra bobina es construir un prototipo de la bobina de Tesla para estudiar los fenómenos electromagnéticos involucrados en la funcionalidad de la misma. Nuestra metodología se basa en la recopilación de la información, pasando primero por las leyes que explican el comportamiento de nuestro prototipo, así como los componentes eléctricos y electrónicos que lo conforman. Por consiguiente, pasamos al proceso de armado del circuito, así como la construcción de nuestras bobinas tanto primaria como secundaria. Una vez juntos todos estos aspectos, pasamos a someter a prueba nuestro modelo y verificar los resultados predichos por la teoría vista en clase. Dicho esto, pasamos a nuestro prototipo de bobina de Tesla. Para el funcionamiento de este dispositivo se requieren de diversos componentes cuya función varía dentro del mismo. Por ejemplo, este es el interruptor, este es el transformador, este componente es llamado puente rectificador, este es la protoboard, este es el capacitor. Además de contar con la resistencia, así como los disipadores de calor, y también se utiliza un tubo de PVC de 2 pulgadas y cinta aislante para facilitar el embobinado, así como también tenemos alambre de cobre magneto que fue utilizado tanto para la bobina primaria como para la bobina secundaria, así como también el MOSFET y el transistor. Ahora explicaré cada uno de los componentes de esta bobina. El interruptor corta el paso de energía a la bobina. El transformador nos baja el voltaje que tenemos del enchufe de la luz a 39 voltios junto con el puente rectificador. El puente rectificador lo que hace es quitar los picos de la corriente alterna y nos deja puros picos de voltaje positivos. La protoboard es una herramienta en la que podemos conectar todas las resistencias, capacitores, MOSFET, diodos, todo sin necesidad de estar soldando. El transistor nos está funcionando como un interruptor de corriente. Las resistencias limitan el paso de la corriente. El MOSFET es un amplificador. Los capacitores están almacenando energía. Tenemos también la bobina primaria, que esa manda la corriente hacia la bobina secundaria, manda el pulso hacia la bobina secundaria. Esta es la bobina secundaria y ella es la que está ionizando el aire alrededor. Ok, el interruptor. Es un dispositivo cuyo propósito es desviar o interrumpir la conexión eléctrica, es decir, sirve para abrir y cerrar circuitos eléctricos en condiciones normales de carga. Aquí, cuando presionamos, la corriente que pasa por este cable se interrumpe y deja de alimentar la bobina. Bien, yo voy a explicar lo que viene siendo el funcionamiento del transformador en nuestra bobina de Tesla. El transformador es una máquina eléctrica que sirve para aumentar la corriente en los picos de voltaje. Este transformador se obtuvo de un reproductor de CDs. Para que este transformador funcionara de manera adecuada, se tuvo que juntar las bobinas, y el transformador actualmente arroja un voltaje de 43.4 volts. Dicho esto, tenemos que el puente rectificador es un elemento encargado de rectificar la corriente alterna.
Este se produce en el alternador haciendo que se convierta en una corriente continua. Es decir, es básicamente un circuito utilizado para convertir corriente alterna en continua. Esta estructura también se conoce como puente de diodos y como circuito o puente de Graetz. La protoboard, también llamada breadboard o placa de pruebas, es una herramienta que permite conectar fácilmente los componentes electrónicos entre sí, sin la necesidad de realizar alguna soldadura. Así, es prácticamente una PCB temporal, con cierta forma y tamaño. Se utiliza insertando las terminales de los dispositivos electrónicos en los orificios de la protoboard, de la forma en que tengan continuidad. Para que ésta se pueda tener continuidad, la protoboard está diseñada de cierta manera, siendo esta: los dos canales centrales determinados por letras en las filas y números en las columnas permiten las conexiones de tal manera que conectar una misma columna es conectar en serie. Capacitor. Este de aquí. Es un dispositivo que se utiliza para almacenar energía en un campo eléctrico interno. Estos capacitores son dos conectados en serie de 2.2 microfaradios y aguantan 400 volts. Como están conectados en serie, nos da una capacitancia de 1.1 microfaradios. Para nuestro circuito también utilizamos resistencias, precisamente resistencias de 1 kilo ohm, que vendría siendo la que se cayó. Es una resistencia quemada porque tuvimos muchos problemas con las resistencias, todas tendrían a quemársenos, y la resistencia es la oposición al paso de la corriente en cualquier circuito. La resistencia es medida en ohms. Cuanto más se opone un elemento de un circuito a que pase la corriente, tiene mayor resistencia. En varios circuitos electrónicos se suelen utilizar los llamados disipadores de calor. Estos se suelen utilizar para evitar un aumento en la temperatura en algunos componentes. Por ejemplo, se pega sobre los transistores en circuitos de potencia para evitar que las altas temperaturas puedan llegar a quemarlos, lo cual refleja el uso que le dimos a nuestro circuito, tal y como podemos ver en esta parte. El MOSFET, estos transistores están diseñados para uso en aplicaciones como fuentes de alimentación conmutadas, conversores AC/DC, controladores de motor PWM, circuitos de puente y aplicaciones de conmutación de uso general. El MOSFET cuenta con una capacidad de 30 amperes, baja capacitancia de entrada y carga de puerta, así como baja resistencia de entrada de puerta. El TIP 41C está por aquí, por ahí. Es un transistor de potencia, el cual está diseñado para uso en aplicaciones de conmutación y amplificador. Es un dispositivo electrónico de estado sólido en unión bipolar NPN, que está fabricado de silicio y protegido por un encapsulado de plástico negro, mejor conocido como TO220. Este transistor está compuesto por 3 pines que son base, colector y emisor. Este está diseñado para aplicaciones de potencia y manejar bajas frecuencias. La bobina de Tesla construida se basa en diversas leyes básicas del electromagnetismo que permiten el funcionamiento de la misma. Primeramente, la bobina primaria produce un campo magnético el cual se dirige hacia esta dirección. Esta es la corriente y este es el campo. La magnitud y la dirección de este campo son determinados gracias a la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère. Dicho esto, este campo produce líneas de campo que se encuentran dirigidas hacia arriba. A la cantidad de líneas de campo que pasan a través de la superficie se le llama flujo magnético. La superficie de interés en este caso es la superficie circular superior de la bobina secundaria. En este prototipo el vector área y el vector campo se encuentran paralelos, por lo que el flujo magnético producido es máximo.
Cuando el flujo magnético está variando con respecto al tiempo, se induce un voltaje de la bobina primaria a la secundaria, siendo este la FEM inducida o la fuerza electromotriz inducida. La magnitud de la FEM inducida a la bobina secundaria está dada por la ley de inducción de Faraday. También se requiere conocer la corriente que está pasando tanto en la bobina primaria como en la secundaria. La magnitud de estas corrientes se obtiene por medio de la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Biot-Savart? El campo magnético creado en un punto próximo a un conductor por el que circula una corriente es proporcional a la intensidad de la misma, a la permeabilidad del medio e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado de dicho conductor. La ley de Ampère determina que la circulación del campo magnético a lo largo de una línea cerrada es equivalente a la suma algebraica de las intensidades de las corrientes que atraviesan la superficie delimitada por el área del conductor, esto multiplicada por la permitividad del medio por el cual se induce la corriente. La ley de Faraday establece que la tensión eléctrica inducida en un circuito es proporcional a la variación del flujo magnético que la atraviesa. Esta ley fue formulada por el científico británico Michael Faraday en el año 1831. Otra de las leyes que utilizamos para los cálculos de nuestra bobina de Tesla sería la ley de Ohm, que dice que la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Ahora una demostración de que está funcionando. Listo. Con los datos medidos, en comparación a las predicciones teóricas, hubo cambios relativamente pequeños salvo los últimos valores en la bobina secundaria. Si comparamos los resultados reales y los teóricos, obtenemos un margen de error del 4%, con lo cual verificamos la veracidad de nuestros cálculos. Estos mismos nos ayudaron a predecir el comportamiento de nuestra bobina, a tal grado que nos permitió corroborar y entender las mediciones y resultados arrojados por la práctica, satisfaciendo exitosamente la pregunta de investigación. Bien, los resultados de nuestra bobina de Tesla fueron que al observar los datos medidos en comparación a las predicciones teóricas hubo cambios relativamente pequeños, salvo en los últimos valores en la bobina secundaria. El cálculo en la teoría nos ayudó a predecir el comportamiento de nuestra bobina, a tal grado que nos permitió corroborar y entender las mediciones y resultados arrojados por la práctica, satisfaciendo exitosamente la pregunta de la investigación. A manera de conclusión, se puede decir que después de un largo proceso de planeación, construcción y pruebas del proyecto, se logró el propósito del mismo, el cual era demostrar las diversas leyes físicas vistas durante la clase, para lograr un mejor aprendizaje de los temas al experimentarlos de manera práctica. A pesar de las diversas limitaciones y complicaciones de la funcionalidad de la bobina, se logró observar los fenómenos que ocurren basados en las leyes anteriormente mencionadas. Además, se pudieron vencer los diversos retos y adversidades de una manera ingenieril, fomentándose el pensamiento lógico y crítico, así como la capacidad de trabajar en equipo, la habilidad de buscar información, la habilidad para resolver problemas y principalmente aplicar los aprendizajes obtenidos en el aula. ¡Adiós!